Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en nuestro estudio de Escuela Sabática, Departamento Ministerial en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel Orce, es dirigente del Departamento de Familia, y es muy importante que nosotros podamos dialogar y meditar en esta lección tan hermosa que habla de nuestro Señor Jesucristo, la vid fructífera. Nos gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. Para empezar, antes de empezar nuestra lección en toda la profundidad y considerar todas las preguntas, sí nos gustaría leer la primera parte de testimonio de introducción en la lección que se encuentra en Alza tus ojos, páginas 180. Y nuestra querida hermana Raquel quizá nos puede ayudar. Cristo señaló la vid y sus pámpanos. Les doy esta lección para que puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes conmigo. Sus oyentes no tenían la más mínima excusa para tergiversar sus palabras. La ilustración que usó fue como un espejo sostenido delante de ellos, para que pudieran comprender su conexión con ellos. Muchas gracias. Una de las preguntas que debemos aclarar quizá antes de empezar la lección es por qué Jesús usó exactamente esta planta del vino o la vid. ¿Por qué no usó otra planta? Yo creo que una de las razones es que esta planta prácticamente el único que puede producir son los frutos. Pero como no tiene ningún valor como madera. Como madera no. Y todos ¿cómo se llama? Las ramas, sí, las ramas, gracias. Todas las ramas, si están cortadas, no puede ser usada para nada. Si es otra madera, si es seca, si es fuerte, si es muy dura, se puede usar para muebles, para diferentes otras cosas. Pero las ramas de la viña no se puede usar para nada más que quemarse. Entonces, el único provecho que estas ramas pueden dar es dar frutas. Y como todo el mundo tenía viñas en este tiempo en Israel, yo creo que también fue una razón por qué Jesús usó esta planta o este fruto. ¿O qué piensa usted, hermano? Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales es que como planta era muy conocida, era muy común. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento importante es que generalmente todos conocían que la vid exige un trabajo sistemático. Es decir, en el momento en que se planta la vid y llega después el momento de crecimiento, crece en forma muy rápida, pero eso exige también un trabajo muy intenso, porque de lo contrario, lo único que hace es volverse silvestre, porque crecen continuamente muchísimos sarmientos, muchísimos. Si simplemente se deja el crecimiento al azar, el fruto va a ser mínimo o prácticamente nulo. Así que exige esfuerzo, exige dedicación y control de crecimiento con el objetivo final de obtener fruto. Muy bien, muy interesante. Con la ayuda del Señor nos gustaría ahora repasar los subtítulos de la lección para que podamos examinar y ver la estructura principal. Bueno, esta lección es del sábado 8 de junio 2013 y el primer subtítulo es Vida en Cristo. Vamos a ver de qué manera este símbolo está conectado con Cristo y qué significa en realidad ser unidos o tener vida en Cristo.
el próximo subtítulo está Conexión de la vida con los pámpanos. Vamos a ver la importancia de esta conexión y también bajo este subtítulo vamos a ver si es posible que las ramas pueden ser conectadas, desconectadas, después otra vez conectadas, cómo funciona esta relación con Cristo y también en lo mismo tiempo vamos a ver la relación estrecha y el símbolo en nuestra vida práctica cristiana, que es muy interesante, especialmente la pregunta 4, 5 y 6 son las preguntas principales, el centro de nuestra lección, y debemos usar máximo tiempo para desarrollar esta parte de la lección. Después viene el último subtítulo, vamos a ver dónde está. El último subtítulo debe ser antes de pregunta 7. Y habla de los frutos que debe producir la planta. Entonces debemos entender que los últimos puntos tienen que ver no solo de la importancia de los frutos, pero también qué está haciendo el Señor con esta planta que está dando frutos, qué procedimiento Él usa para que podamos ser más fructíferos, para que podamos dar todavía más frutos. Por eso es muy importante tomar más tiempo para las últimas 3 preguntas. Pero ahora vamos a empezar nuestra lección. Aquí estamos en pregunta número 1. Y esto es, vamos a ver, la pregunta es ¿por qué es esencial estar conectados con Cristo? Y tenemos aquí con nosotros nuestra querida hermana Raquel, y sí me gustaría dar la palabra de ella para ver qué significa ser conectados con Cristo y qué importancia tiene esto. Primera de Juan 5, versículos 11 y 12, tiene como término fundamental vida. Y este término vida está asociado repetidamente con la divinidad. Se nos dice que Dios da la vida eterna. Y esta vida eterna la tiene su Hijo. Y el que está con el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto es muy importante considerarlo por el hecho de la vida como una existencia digna de ser vivida. La vida como un devenir en este mundo con sentido, con fin y con propósito. Y realmente se nos dice que únicamente con Jesús nuestra vida, nuestro estar en este mundo puede tener orientación y puede tener sentido. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente podemos decir que la parte más importante de la respuesta es quien tiene el Hijo tiene vida y quien no lo tiene no tiene vida. Entonces tener el Hijo es esencial. Si no tenemos el Hijo no tenemos vida, no hay salvación. Las obras no representan, ninguna otra cosa puede llevarnos a la vida con excepción de tener el Hijo, que es el centro, el principio, el fin del plan de salvación. Bueno, con ayuda del Señor continuamos ahora en pregunta número 2. ¿Cómo
intercedió Jesús con su Padre con el fin de preservar la conexión entre la viña y sus pámpanos. Es interesante que esta pregunta está relacionada con su oración, la oración de Jesús en San Juan capítulo 17. Normalmente cuando hablamos de intercesión de Cristo siempre estamos hablando de su función como un sustituto, de su función como ofrenda, como sacrificio, que Él pide para el perdón de nuestros pecados, que Él paga el pago de nuestros pecados. Siempre la intercesión estaba relacionada con este enfoque. Pero en esta lección, en esta pregunta y en esta oración vamos a ver que Jesús tiene un otro objetivo y habla de un tema muy interesante conectada con su iglesia y con la relación creyente, Jesús, el Padre, pero también nuestros hermanos. ¿Qué podemos decir, Raquel, de este texto? Juan capítulo 17. El Señor Jesús no desea establecer una relación diferente en la tierra de la que existe en el cielo, de la que Él conoce. Y por eso precisamente usó la referencia de la relación íntima, constante, profunda y estrecha que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Y con este mismo fin estipula que desea que haya la misma relación entre los seres humanos que siguen a Dios con Dios mismo y a su vez entre los seres humanos que siguen a Dios. Así que encontramos tres elementos importantes en esta relación. La relación que Dios tiene con su Padre, que Padre e Hijo mantienen en el cielo. Dios desea que se reproduzca en la relación que nosotros como seres humanos tenemos con Dios. Y a su vez, entre nosotros mismos, también el Señor desea que seamos uno, como su Padre también lo es con Él. Muy interesante y me gustaría enfatizar un poco la primera línea del versículo. Dice, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entendemos que hay una igualdad en la hermandad, en todos los seguidores de Cristo, que es increíble. No solo los discípulos tienen un privilegio especial de ser más elevados, más espiritual, tener privilegios especiales, pero tenemos aquí prácticamente la promesa que todos que siguen y van a creer en el futuro hasta el fin del mundo, van prácticamente a tener los mismos derechos, la misma fuerza del Espíritu Santo, la misma unidad y las mismas obras van a demostrar. Esto vamos a ver en las próximas preguntas. Además, está hablando de una unidad, la misma unidad que el Hijo tiene con el Padre, podemos tener nosotros con la divinidad y en lo mismo tiempo uno con otro. Con la ayuda del Señor queremos continuar en nuestra lección y vamos así avanzando en pregunta número 3. ¿Qué sucederá a la viña del Señor, la iglesia, cuando los verdaderos discípulos de Cristo llevan a cabo las instrucciones incluidas en su oración intercesora? ¿Qué va a suceder? En este versículo y también parcialmente en los testimonios también tenemos una lista de cosas, de unidades que vamos o podemos alcanzar si nosotros seguimos los pasos o seguimos la receta de nuestro Señor Jesucristo.
En esta cita se enfatiza la singularidad en la diversidad, porque se nos dice un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Eso quiere decir que Dios desea que la demostración de esa unidad, el pámpano con el sarmiento, sea extensiva al conjunto de los fieles, de tal manera que en doctrina, en comportamiento, en percepción, en organización, en modo de actuar y en nuestra profesión de fe, seamos lo mismo. Y como lo somos en relación a Dios con nosotros, lo seamos también entre cada uno de los creyentes. Así que es significativo ver que cuando hay desbalance o hay una contrariedad de comprensión o una variación insana y perturbante de la paz, la presencia y la unidad con Dios no es constatable. Por lo tanto, el objetivo del paralelo que Dios presenta de la vid se complementa no únicamente en la relación uno a uno entre Dios y el ser humano, sino también en el conjunto de la estructura organizativa, la estructura doctrinal, la estructura de relaciones humanas entre todo pueblo y seguidor de Dios. Muy interesante, gracias. Aquí tenemos algunas partes en este texto que es muy importante. Vamos a ver aquí en qué, dónde o qué tipo de unidad vamos a alcanzar, porque es increíble. Dice aquí un cuerpo. Un cuerpo, cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando de la iglesia, porque es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo real. Entonces el cuerpo de Cristo es la iglesia, es una organización, es una sola iglesia que pertenece a Cristo. Y esta iglesia es donde nosotros debemos estar miembros. Vamos a seguir adelante. Un espíritu es un bautismo que cada uno debe recibir, y sabemos que es la lluvia temprana que todos deben recibir. Ahora es el tiempo de recibir la lluvia temprana. Y quien tiene la lluvia temprana va a participar también en el derramamiento de la lluvia tardía. Entonces es un bautismo con espíritu especial para su iglesia que se espera a tener hasta el fin del mundo para poder enfrentar la ley dominical y todas las dificultades que vienen en el camino. Sois también llamados a una misma esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo, de vuestra vocación, un Señor, una fe, y aquí llegamos a la fe que no es la fe nuestra, pero es la fe de Cristo, como dice Apocalipsis, capítulo 14, una sola fe. Una fe significa también una sola doctrina, una unidad en el entendimiento de la palabra de Dios. Después dice un bautismo, un Dios y Padre de todo. En el asunto de un bautismo yo creo que a veces hay un malentendido, porque muchos hermanos como que encuentran un obstáculo al rebautismo considerando este versículo. Pero debemos entender que en el contexto de este versículo, cuando se habla de un bautismo, antes de hablar de bautismo, se habla de un espíritu, de un cuerpo, de unidad en la fe. Entonces, un Señor, una fe. Entonces debemos entender que un bautismo no significa que en toda mi vida yo debo tener un solo bautismo, pero quiere decir que la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo,
tiene un bautismo en que bautismo todos los miembros están bautizados. Es el bautismo con el pleno conocimiento de la verdad, un bautismo en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo que Dios requiere de cada uno que es creyente y que es parte del pueblo de Dios. Pero eso no significa que una persona debe tener y puede tener solo un bautismo en toda su vida, porque eso no es el tema de que este versículo está hablando. Pero eso no es un tema principal en la lección, solo por su caso que esta pregunta surge en su iglesia, pueden dar una aclaración breve y seguir adelante con la próxima pregunta, que es la pregunta número 4. ¿Por qué es imposible tener una relación intermitente con Cristo? ¿Qué peligro existe para aquel que desvía su atención de caminar continuamente con Él? Y ahora, eso es un punto muy importante, lo vamos a considerar así como en pregunta número 4, así también pregunta número 5, y va a tener sus alineamientos hasta pregunta número 6. Pero aquí empieza este tema tan importante, este alineamiento con Cristo que debe ser constante. Vamos a ver qué dice el Señor en esos versículos y los testimonios. Hermana Raquel. Bueno, Jesús declaró: todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitaré. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Bien, aquí encontramos que se está procediendo a el proceso de poda. Cuando se observa un viñedo, este debe ser podado sistemáticamente. Y especialmente cuando se observa que las ramas han alcanzado un cierto crecimiento y sin embargo no tienen ningún índice o ningún brote, ningún elemento que demuestre que puede llegar a ser más que simplemente una rama que crece, esta debe ser cortada, debe ser eliminada. Y obviamente todo lo que es cortado queda sin vida. Hagamos el paralelismo también con la vida humana fisiológicamente hablando, es decir, nosotros no podemos dejar de vivir y después de una semana volver a vivir, cuando se ha producido una muerte completa y total. No es posible, porque se ha producido un proceso de degeneración en el cuerpo que es irreversible. ¿Esto qué quiere decir en nuestra vida espiritual? No existe la posibilidad de tener una vida espiritual, una relación con Dios que es intermitente. Hoy sí, mañana no, pasado mañana veremos, después no y después otra vez sí. No es posible. Eso demuestra que somos una caña movida por el viento, que no tiene soporte y que obviamente no va a producir nada e ir más allá de la propia existencia, que es realmente miserable. Quiera el Señor ayudarnos para que en esta lección nosotros entendamos que la única esperanza, la única opción, el único camino de orientación para la vida humana es el Señor Jesús. Y la única manera de estar vivos, estar verdes, tener savia y dar frutos, es nuestra conexión constante y permanente con Dios. Muchísimas gracias. Bueno, con la ayuda del Señor, aquí podemos considerar una parte de testimonio también, especialmente el principio deseado de toda la gente, página 630, explica muy bien este asunto. Estad en mí y yo en vosotros. Y aquí el testimonio prácticamente explica
¿Qué significa estar en mí? El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Una vida de entrega sin reservas en su servicio. Entonces, la primera parte dice, significa recibir constantemente el Espíritu. No conectarse un día con el Espíritu, otro día sin Espíritu. Un día más, otro día menos. Aquí está hablando de una conexión constante. Y eso es muy fuerte, queridos hermanos y hermanas. Esta lección, prácticamente el punto central de esta lección es exactamente esto. Porque de las ramas y de la viña, eso se está hablando mucho en casi todas nuestras predicaciones, y cuando hablamos de Cristo nos recordamos de eso. Pero en esta lección vamos a ver que no solo es la conexión con la planta y con las raíces, pero se habla de la conexión constante. Seguimos leyendo un poquito más. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Y eso, queridos hermanos, es muy importante para entenderlo, para todos nosotros, porque si no tenemos esta relación constante, si no tenemos esta relación tan importante, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ver estudiando la lección más adelante. Y ahora entramos en la pregunta número 5. ¿Cómo verá el mundo que estamos unidos a la vid divina? ¿Qué es el señal? ¿Cómo el mundo puede de verdad reconocer y admitir que nosotros somos de verdad hijos y hijas de Dios? Es un punto fundamental. Muchas veces nosotros predicamos, compartimos la teoría del Evangelio, compartimos los testimonios, las profecías, pero que el mundo quiere ver muchas veces es la respuesta de esta pregunta número 5. ¿Cómo verá el mundo? ¿Cómo el mundo puede ser convencido? Ya en la pregunta número 3 se habló de que la unidad, por ejemplo, es uno de los testimonios más fuertes que estamos nosotros, los seguidores de Cristo. Pero ahora vamos a ver otras cosas importantes. Las citas nos presentan varios elementos que nos permiten valorar en qué sentido realmente nuestra unión con Dios es auténtica y constante. 1. Estad en mí. Y este primer elemento, estad en mí, es importante, porque mucha gente dice, yo estoy en Cristo, yo estoy convertido. Ok, esa es una declaración que obviamente no se le va a desmentir a nadie, pero está relacionada con la segunda parte, y yo en vosotros. Entonces, no solamente declarar que Dios está en mí y que nosotros estamos en Dios, sino tener la certeza de que Dios mora en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Bien, únicamente Dios puede morar en el ser humano y ser copartícipe en el diario vivir de cada persona cuando ésta, de acuerdo al conocimiento que tiene, vive, desea, ama y avanza en la verdad que conoce. Después de estos dos elementos tenemos algunos más todavía. Se nos dice, sin mí nada podéis hacer. La característica de un fiel seguidor de Dios es su dependencia. Es decir, cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, cuando le damos a Él la preferencia y la prioridad en nuestras vidas, demostramos que no queremos hacer nada por nosotros mismos, sino queremos que Él haga todo lo que Él tiene en plan a través de nosotros.
Así que ese tercer elemento es muy significativo. Tenemos todavía algunos más, como el relacionado con los frutos. Y relacionado con los frutos tenemos tres elementos. Uno, que el fruto es abundante, no escaso o nulo, es abundante. Dos, en relación al fruto, que existe una correlación directa con la cepa y el sarmiento. Es decir, no se dice una cosa y se hace otra, sino que la calidad del producto corresponde al origen del producto. Y por eso se requiere una vida consecuente entre la profesión de fe y la práctica de la fe. Y el tercer elemento en relación también a los frutos está relacionado con la calidad, no solo con la cantidad, sino que son también no solo abundantes, sino también excelentes. Muchas gracias. Entendemos entonces, hermanos y hermanas, que quien está conectado con el tronco está conectado con la fuerza de la planta y va a producir frutos. Es imposible de tener esta relación o conexión con Cristo sin producir frutos. Vamos a considerar el último testimonio en esta pregunta, que es en Fe y Obras, página 604 y 5. Ahora que somos ramas de la vid viviente, seremos nutridos por la savia que fluye de la vid. Fluye a todas las ramas, todo el tiempo, y cada rama lleva fruto para la gloria de Dios. A vuestro Padre le ha placido que lleváis mucho fruto. Es interesante que nosotros llevamos frutos no porque nosotros lo queremos, no porque nosotros nos esforzamos, pero porque complace el Padre. Es un placer del Padre que nosotros llevamos frutos. Entonces, si nosotros no llevamos frutos es porque nosotros obstaculamos la obra del Padre en nosotros. Y eso es muy triste. Imagínense, eso es casi como si el gobierno nos ofrece un avión y nosotros gratuitamente, y nosotros lo tenemos este avión y no lo usamos. Entonces un día viene la gente y dice, ¿qué hacen ustedes con todo ese poder que tienen, con todas esas posibilidades? No hacemos nada. Así es con los frutos que podemos llevar, pero no lo llevamos porque obstaculamos la obra de nuestro Señor. Entonces, es sumamente importante que nosotros nos enfocamos en una vida de frutas, una vida de producción, una vida que tiene sentido, una vida que tiene valor, no por nosotros mismos, pero para nuestro Señor y Padre Celestial. Vamos ahora a continuar considerando la pregunta número 6. ¿Qué fruto se producirá en aquellos unidos en la vid viva? Vamos a ver qué tipo de frutas. Bueno, no es ningún secreto, son los frutos del Espíritu Santo, pero sí nos gustaría contar los frutos y también considerar algunos testimonios aquí para ver de qué forma y de qué importancia es esta conexión. Es interesante que aunque son 9 los elementos que caracterizan el fruto del Espíritu, aunque es plural, el fruto se declara en singular. Eso quiere decir que no están vistos como separados y disasociados entre sí, sino todo lo contrario, se ven como un conjunto interrelacionado, pertenecen y deben desarrollarse conjuntamente. Recordemos que una es la escalera de las virtudes que estudiamos en la lección pasada, pero aquí se nos habla de un racimo de uvas
Entonces, un racimo de uva tiene cada una de los granos de uva, pero todos ellos forman el racimo. De esa manera deberíamos también considerar esta cita para que comprendamos que nuestra relación con Dios no da como resultado un crecimiento unilateral o únicamente limitado a ciertas partes de nuestro carácter. Implica toda la gama completa del desarrollo de nuestra personalidad. Por eso pasa por el nivel emotivo, por el nivel intelectual, por el racional, por el instintivo, también por la acción misma, por nuestra relación con Dios, por la comprensión de nosotros mismos, de nuestra relación con los demás. Cada uno de estos tres elementos se caracteriza en el fruto del Espíritu. Por lo tanto, Dios desea que nuestra relación con Dios desarrolle un carácter armonioso, equilibrado y que crezca o avance desarrollando todas las virtudes que el fruto puede dar en nosotros. Amén. Qué bueno. Gracias a Dios. Aquí tenemos algo de los testimonios y sí me gustaría considerar algunas líneas. Aquí dice, el que está unido con Cristo y participa de la savia, en la nutrición de la vid, realizará las obras de Cristo. Y eso es algo que me impresa mucho. Porque muchas veces hablando de los frutos, entendemos, que uno revela frutos. Y es muy importante que dijiste que no es solo un fruto aquí y otro fruto allá. No, son todos los frutos, porque es una forma singular. Pero ¿qué sucede? Esta revelación de los frutos es prácticamente realizar las obras de Cristo. Debe estar en él el amor de Cristo, o no puede estar en la vid. Es increíble ese testimonio, quiero repetir. Entonces, el que está unido con Cristo y participa en la savia y la nutrición de la vid, realizará las obras de Cristo. No sus obras, las obras de Cristo. Después dice el testimonio. Debe estar en él el amor de Cristo, o no puede estar en la vid. El amor supremo hacia Dios y al amor hacia nuestro prójimo, igual a que tenemos para con nosotros mismos, es la base de la verdadera religión. Es increíble cómo podemos entender que prácticamente las ramas no pueden ser conectada, desconectada, conectada, desconectada. ¿Qué sucede con una planta cuando tiene este problema de conexión? Parte de la planta queda seca, parte de la planta está medio viva, o quizá algunos de las ramas y de las hojas son parcialmente verde y parcialmente muertas. Es una planta enferma por su vida, por su apariencia, es una planta enferma. Entonces, una relación con Cristo que es parcialmente conectada y parcialmente desconectada es también una situación enferma espiritualmente. Y esta parábola con la vid y con las ramas y la conexión con el tronco demuestra de una manera indudable la importancia de esta conexión constante. Y vamos a ver ahora en la próxima pregunta que todas esas ramas que de una u otra manera no están saludables, ellos sí van
a ser cortadas, van a ser purificadas para que nosotros podemos avanzar espiritualmente y podemos dar más frutos. Vamos a ver la pregunta número 7. ¿Qué hará el viñador divino a cada rama para dar más frutos? En la última parte de Juan 15. Bien, aquí hemos tratado las distintas opciones que Dios tiene con la viña, que es su iglesia, que es su pueblo. Entonces, para las ramas que no dan ningún fruto, estas se cortan, se desechan, se queman y desaparecen. Ya. Pero hay otras ramas que quizá no llevan todo el fruto que podrían. Entonces el Señor actúa disciplinatoriamente. Y eso tiene que ver con las pruebas, las dificultades, las crisis por las cuales podemos pasar en nuestra vida. Así que cuando nosotros como cristianos perseveramos en la conexión permanente y constante con Dios, el Señor también persevera en que nuestro crecimiento sea constante y que nuestro fruto sea mayor, mejor y más abundante. ¿Y cómo se consigue? Bueno, por la poda. Entonces, el Señor interviene en nuestra vida con tal intensidad con el fin de promover una vida mejor para nosotros, para que nuestro carácter sea limado, purificado, moldeado de acuerdo a la imagen divina y tenga su lugar en el gran templo celestial como esa roca preparada en la cantera del cielo. Así que creo que debemos observar y considerar en forma positiva los procesos de dificultades o disciplinatorios que acontecen en nuestra vida, pues debemos ver el fin desde el principio y prever cómo y en qué medida esa acción que quizá no es pues muy bienvenida por nuestra parte, sí puede tener un efecto positivo de mejora y de desarrollo de nuestro carácter a la imagen de Dios. Muy interesante, muchas gracias. Prácticamente cuando se habla de cortar partes de las ramas, siempre tenemos una relación con situaciones dolorosas, exámenes, sacrificios que debemos quizá enfrentar en la vida. ¿Qué ejemplo podemos dar prácticamente cuando una rama se está cortando? ¿Qué ejemplo podemos dar? Bueno, en la Biblia habla mucho de cortar. Me recuerdo un versículo que dice, si tu mano derecha te está tentando, córtalo. Mejor entrar en la vida sin una parte de su cuerpo, pero entrar en la vida. O si tu ojo te está tentando, sácalo. Entonces, no estamos hablando literalmente, con seguridad, estamos hablando espiritualmente, pero es posible entonces que una parte de nosotros está obstaculando nuestra relación con Cristo, nuestra producción de frutos, vamos a decir. ¿De qué forma podemos o qué ejemplo podemos encontrar para ilustrar a nuestros estudiantes? ¿Tienes un ejemplo en el momento? Sí, por ejemplo, una prueba por la que hizo pasar el pueblo de Dios a Israel fueron los 3 años y medio de sequía. Generalmente, para que nosotros reaccionemos, el Señor nos hace sentir la carencia de algo que nosotros considerábamos nuestro, o de suprema necesidad, indistintamente de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Dios envió al profeta Elías, llegó a la corte de Acab y le dijo, a partir de hoy, en 3 años y medio, no habrá lluvia, sino por mi palabra. Ese fue el mensaje, así de contundente, impactante y real. Y se cumplió. Durante 3 años y medio no hubo
agua. No llovió en todo el estado de las 10 tribus del norte. ¿Por qué razón el Señor utilizó este recurso natural para impresionar al pueblo? Precisamente porque los dioses que estaban adorando eran presentados de tal manera como que ellos estaban en control de las leyes de la naturaleza, regían las reacciones meteorológicas y todo la riqueza o el bienestar de la nación dependía de la adoración de estos dioses. Bien, en el momento en que el Señor suprime la lluvia, se dan cuenta que sus dioses son falsos. Ellos no pueden darles la lluvia. El hecho de que ellos tienen existencia no es a causa de esto. Así que en ese momento tuvieron que reorientar su modo de valorar el origen del bien en su vida. Segundo elemento significativo, tuvieron que plantearse por qué Dios es el único que da la lluvia y no otros dioses. Y después empezó la búsqueda desenfrenada de Elías, porque realmente la situación ya se había vuelto muy crítica y era imprescindible que volviera a llover. Y eso trajo como resultado esa gran pregunta en el Monte Carmelo, que Elías dirigió al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Dios, seguidle; si es Baal, id en pos de él. En ese momento Dios exigía una toma de posición. Lamentablemente, el informe bíblico nos dice que el pueblo permaneció en silencio. Interesante, muchas gracias. A veces eso puede ser la riqueza, porque en el caso de Elías y del pueblo de Dios, Dios quitó toda la nutrición. Todo el pueblo se quedó en pobreza, en hambre, en una crisis económica. Entonces podemos decir que a veces la riqueza, que es una cosa buena, que puede ser por mucha bendición, pero si nosotros no usamos la riqueza apropiadamente, y la riqueza nos lleva a un orgullo espiritual y no a una adoración más profunda a Dios, entonces es posible que Dios no corte esta rama para que nosotros podamos dar más frutos. Lo mismo puede ser cualquier cosa en nuestra vida, nuestra educación. Si la deseamos tanto que estamos listos para sacrificar hasta nuestra fe para obtenerla, entonces puede ser que Dios no va a demostrar o mostrar su amor en esta manera, a evitar un éxito en esta dirección para que no nos apartamos del camino. Puede ser matrimonio, puede ser amistades, puede ser cualquier cosa que formalmente es una bendición para nosotros, es parte de nuestro crecimiento, pero desgraciadamente no lleva al fruto espiritual. En contrario, nos está desviando del camino principal espiritual. Bueno, eso es la última pregunta 7, pero sí tenemos un testimonio para meditación y también estudio personal, pero me gusta mencionar el testimonio para meditación, porque ahí tenemos un elemento muy importante y sí le recomiendo que consideran en el estudio de las lecciones Escuela Sabática este testimonio, que se encuentra en Mensaje Selecto, tomo 1, página 294. Espíritu Santo, que procede de unigénito Hijo de Dios, uno al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humano. Es muy interesante esta parte, porque la lección, por ejemplo, habla mucho de eso: Jesús en nosotros y nosotros en Él. Cristo en nosotros significa esta parte del testimonio. Es la naturaleza divina
que entra en nosotros. Por el nuevo nacimiento participamos en esa naturaleza divina, que es una naturaleza perfecta, que es una naturaleza que procede de Dios. Seguimos leyendo. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. Es increíble este pensamiento. Y queridos hermanos, yo creo que esta lección es muy importante para nosotros. Yo creo que si estamos con Cristo, si tenemos dificultades en nuestra vida, eso no debe desanimarnos, en contrario, significa que Dios nos está buscando, que Dios se está preocupando por nosotros para que nosotros damos más frutos, y quizá las pruebas que encontramos en la vida, las dificultades que usted tiene en su vida personal o en las iglesias, es exactamente porque Jesús quiere cortar y recortar algunas cositas en nuestra vida que obstaculan la posibilidad de dar más frutos. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y le deseamos un bendito sábado. ¿Algunas palabras de conclusión y saludos, hermana Raquel? Bueno, yo creo que realmente esta lección tiene el objetivo de reorientar nuestras vidas. Tiene el propósito de hacernos una serie de preguntas para saber de quién estamos obteniendo la savia esencial para nuestra vida, de acuerdo a quién estamos orientando nuestra existencia y si realmente estamos a la altura de la verdad que el Señor nos ha permitido conocer. Qué bueno. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. No se desaniman, tienen un buen ánimo, sigue adelante. Importante siempre pensar y orar a los frutos que podemos dar, las obras de Cristo en nuestra vida. Que Dios le bendiga y no se olviden a seguir nuestros videos, nuestra escuela sabática y recomendar también a otros que se conectan en nuestra página web. Que Dios le bendiga y que tengan un bendito sábado. Amén. Amén.